Feliz sábado. Feliz sábado. El miedo. El miedo a la verdad. Así quise titular este tema. Quiero platicarles de dónde salió. Como ustedes lo saben, porque nos estuvieron acompañando con sus oraciones, como familia acabamos de pasar un momento de esos bastante complicados. Hace un mes nos enteramos que papá tenía un tumor en el cerebelo y las opiniones médicas eran pues nada alentadoras al inicio. Entonces tuvimos que ir mi hermano y yo y toda la familia a acompañar a papá y a mamá en esos momentos, y justamente antes de la primera operación que tuvo papá, le pregunté que si tenía miedo y me dijo que no, que lo único que él podía llegar a tener miedo es de no estar bien con Dios, y él se sentía bien con Dios. Entonces miedo, no. Eso se me hizo muy fuerte, y quiero decirles que por la fortaleza de papá fue lo que nos ayudó a todo como familia a acompañarle, porque en ningún momento él se vio débil. Y entonces empecé del miedo, ¿no? ¿Qué acerca del miedo? ¿Qué es ese poder extraño? A veces que no logramos entender que una persona pueda ser tan valiente en algo que pareciera de que no hay futuro, que no hay para dónde hacerse. ¿Por qué entonces no tiene miedo? Bueno, para empezar, ¿qué es el miedo? El miedo, la palabra miedo proviene del término latino metus, que se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. O completando un poquito lo que es el concepto, dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿Qué es lo que lleva al miedo? Bueno, lleva la cobardía, el terror, el recelo, temor, espanto, pavor, pánico, y si nos vamos a cuestiones más patológicas, los que son las fobias, etcétera, etcétera. Todo eso lleva lo que es el miedo. Tipos de miedo. Bueno, quiero aclarar un poquito, ¿no? No soy psicólogo, ni pretendo ser muy lejos de eso, pero por lo mismo que no lo soy, me fui literal al texto para no meterme en problemas, ¿no? Como abogado, los abogados nos vamos a lo que dice la ley, tal cual, eso fue lo que hice. Vámonos a lo que dicen los libros de psicología. Bueno, ¿qué es el miedo? Dice que hay varios tipos, o se cataloga de diferentes formas el miedo. El primero, pues el miedo real. ¿Qué quiere decir esto? El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo de caer en un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón de activación fisiológica emocional que tiene valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Bueno, un ejemplo por los temblores. Muchos, me incluyo, no tenemos miedo a los temblores, pero cuando está temblando, obviamente hay cierta reacción de miedo, le pongo entre comillas, que te hace salir corriendo y salir del lugar que es eminentemente peligroso, ¿no? Bueno, eso es diferente, no quiere decir que todo el tiempo no pueda vivir porque puede temblar en cualquier momento. Bueno, cuando está temblando, pues obviamente va a dar miedo, ¿no? Miedo irreal o irracional. Como número 2, el miedo irreal se tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico. Por ejemplo, el miedo de hablar en público, el miedo a volar, son miedos no adaptativos, en los que en realidad no existe un peligro real. Es decir, no sé si se dieron cuenta antes de pasar aquí enfrente que estaba atrás caminando como león enjaulado. Bueno, pues obviamente estoy nervioso, pero no es un miedo infundado, porque ¿qué me puede pasar? Nada. Si me equivoco, pues estamos en confianza. Quizá alguno que otro que nos está viendo por internet se ría de mí, pues ¿qué tiene? No pasa, es un miedo infundado, pero es irreal, no pasa nada. En muchos casos ese tipo de miedo puede transformarse en fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra realidad de vida. Bueno, obviamente si no los enfrentas bien, se puede convertir en una fobia. Bueno, siguiendo con los tipos,
Dependiendo de su carácter adaptativo, los medios pueden ser normales o patológicos. Un miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración, no interfiere con la normalidad de la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. Por ejemplo, ver una serpiente. Obviamente, ves una serpiente, te va a poner en alerta. Es un miedo, se puede decir un instinto incluso de supervivencia. El patológico es el tipo de miedo. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto, produce un gran malestar psicológico en la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas por sus efectos con la conducta social. Por eso requiere de un tratamiento, es decir, cuando no puedes dejar de tener miedo, no hay una razón por la cual simplemente tienes miedo y eso requiere ya de un tratamiento, ¿no? Pero es real también, o sea, ojo, es real, la persona tiene miedo, nada más que es de carácter patológico. Miedo según el nivel de afectación. Este puede ser físico, social o metafísico. ¿Qué se refiere con el miedo físico? El miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario. Por ejemplo, el miedo al médico. Bueno, ¿cuántos tenemos miedo al odontólogo? Digo, porque me incluyo. No hay, o sea, va uno porque realmente te va a sanar o te va a impedir o ayudar a que te pase algo peor, pero sin embargo le tenemos un poco de temor. Es más, cuando uno escucha ese ruidito, hasta enchina uno la piel de recordar esas veces de niño, porque normalmente es cuando uno visita por primera vez al dentista es de niño y toca ese nervio, ¿no? Cuando lo alcanza a tocar, ¡ah, qué horrible! Bueno, es un miedo físico a sufrir la sensación. ¿Dónde me quedé? En muchas ocasiones el miedo físico es difícil de controlar, ya que puede hacer que nos movamos anatómicamente e involuntariamente para esquivar lo que nos da miedo, tomando el control del cuerpo durante pocos segundos. No sé si han visto esos videos de las campañas de vacunación con los niños. Bueno, yo era de los que salía corriendo, estaban los maestros detrás de mí y uno no lo controla, ¿no? Y dice, quédate quieto porque te ve peor, y está uno y muévese y muévese. Bueno, ese es porque uno no tiene control en ese momento, ¿no? Es del miedo físico. El miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada, y piensa que será juzgada por los demás. Así pues, lo que produce el temor es tanto la previsión de esa humillación como las consecuencias que ésta podría tener en el futuro. La fobia social se encuentra en el extremo de esta fobia. También, ahorita temas que se habla bastante, como lo que es el bullying pues es muy amplio, puede ser escolar, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene ese miedo al quedar en ridículo en frente de las personas. Miedo metafísico. Este miedo es un miedo que tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas, es decir, de lo que hayas vivido anteriormente. Puede estar asociada a patologías como la depresión, la endogenia, y puedes saber más sobre ese trastorno en nuestro artículo, ahí era un link para que se supone que lo iba a poner en azul. Cuando la infidelidad llega desde adentro, es decir, cuando no sabes por qué, simplemente estás en un estado de depresión constante y obviamente necesitas también ir con un profesional de la salud mental y empezar, porque no es bueno que uno esté triste todo el tiempo, ¿no? Y hay solución también para esto. Otros miedos, porque si nos vamos a hablar de todos los miedos se acaba los 20 minutos que me dio el pastor Maya. Otros miedos, en general, miedo a la incertidumbre, no saber lo que va a pasar, y a veces el estar pegado al internet y viendo esas noticias te tiene todo alterado, ya no puedes ni funcionar bien. A la incertidumbre, al compromiso. Creo que también hay mucho
Últimamente a la sociedad ha faltado mucho lo que es el compromiso, llámese cual sea, hay miedo al compromiso. El complejo de Jonás, eso lo saqué de un libro y sí tiene su origen en la Biblia. Dice que el complejo de Jonás es el miedo a tener éxito, que hay personas que tienen miedo realmente que les vaya bien, hablando de la historia de Jonás. ¿Se acuerdan cuando desobedece a Dios, a la indicación de ir a predicar a Nínive? Y la razón era porque tenía miedo de que el pueblo se arrepintiera y era un pueblo malo. El miedo al éxito, está también el miedo al éxito, el complejo de Jonás. Miedo a ser descubierto, ¿no? Cuando hacemos algo que sabes que está mal y tienes miedo que nos descubran. El miedo al divorcio, obviamente a la soledad. Hay muchas personas que también tienen miedo a eso, miedo a la muerte, obviamente. Y ahí si nos vamos a estudiar las fobias, hay algunas hasta bastante curiosas, ¿no? Pero muy, muy curiosas. De miedo estoy escuchando a alguien de miedo a las cosas de plástico. Uy, pues casi todo es de plástico. O las más comunes, la fobia a espacios cerrados, o al revés, a pasos abiertos. Bueno, nos podemos ir, va a tomar mucho tiempo también hablando de esto, pero miedo a la verdad, también es uno de los miedos, el miedo a la verdad. Quiero recordar, no se acuerdan, por el año de 2000, más o menos, en el submarino Kursk, de hecho es una imagen, ya creo que lo sacaron, no tiene mucho, creo 2015 o 2016, por ahí ya lo trajeron a la superficie otra vez. Este submarino, él estaba en aguas internacionales, es un submarino soviético, y tuvo una explosión en la zona de los torpedos. Esa explosión hizo que obviamente se inundara toda la parte del submarino. Las personas alcanzaron, bueno, las que no murieron en la explosión, pero sí eran bastantes, alrededor de 30, lograron estar en otro compartimiento esperando el rescate. Aquí lo terrible de esta historia es que solamente se hundió 100 metros. Bueno, dices bastante, pero para un submarino era totalmente rescatable. Y aun y cuando mandaban las señales de rescate, de auxilio, el gobierno, se cree que el gobierno ruso no mandó a nadie de manera inmediata para rescatar, porque los barcos que estaban alrededor eran de los aliados, es decir, no era de Estados Unidos, Inglaterra, es decir, no amigo de Rusia, y por miedo a que descubrieran la verdad de lo que los experimentos y la información que tenían, no mandaron el rescate. Y obviamente se filtraron las comunicaciones de los personas que estaban pidiendo auxilio, y pues obviamente vivieron momentos de terror. Pero por miedo a la verdad, a que se descubriera la verdad, nunca los rescataron. De hecho, creo que hay hasta una película que lleva ese nombre, del submarino Kursk. Lo contrario, el submarino Squalus fue un submarino que también tuvo un accidente, americano, y inmediatamente cuando mandaron las señales de auxilio, no tuvieron miedo, y eso que estaban mucho más, era una profundidad increíble, y justamente el rescate no fue de un barco, se puede decir aliado, sino fue de otro país, y rescataron a todos. Dice que metieron un buque o una plancha de alrededor de 10 toneladas, muy profundo, y poco a poco fueron sacando a todas las personas y nadie falleció. Y no les importó que descubrieran que estuvieran ahí, ¿no? Porque se supone que el submarino existen es porque están espiando o están donde no deberían estar. Bueno, ahí no les importó. Entonces, aunque no les importó que supieran la verdad, lo que importaba era salvarse, ¿no? Y bueno, fue el nombre técnico de la parte por donde entran y salen las personas al submarino, pero bueno, es donde ya se rescató, pero se tiene como de los peores accidentes de la era moderna en Rusia, y ese es uno de los monumentos donde van las personas para recordar de que por miedo a la verdad murieron personas inocentes. Poncio Pilato. ¿Por qué
Porque él tuvo miedo de la verdad. Bueno, se sabe que Poncio Pilato, o Pilatos, como es más conocido, o mejor conocido, a pesar de tener riquezas, poder, prestigio, se encontraba en una condición de pecador. Es decir, aunque lo tenía todo al alcance, le faltaba lo más importante, que era conocer a Dios, al Creador de todo. Y sabemos que aunque pareciera que era una persona buena, porque cuando leemos pareciera, ¿no?, como que quiso ayudar a Jesús en ese momento, a Dios, aunque tuvo auxilio, ahorita vamos a ver por qué y de quiénes, no aceptó esa ayuda, incluso cuando él preguntó cuál era la verdad. Poncio Pilatos también es conocido como Pilatos. Fue gobernador de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36, es un periodo corto realmente, después de Cristo, y además se conoce por además de haber sido el juez que condenó a Jesucristo a la muerte de cruz, o ese momento de cuando se lava las manos, ¿no?, que como que yo no tengo nada que ver, es inocente, pero es ustedes, pero al fin de cuentas estaba juzgando. Es conocido por eso. La oportunidad primero de Pilato. Vamos a echar a volar un poquito la imaginación. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener un poquito de contexto. En Mateo 27, capítulo 27, a partir del versículo 11. Bueno, antes, recuerden de que acababan de tener la última cena Jesús y sus discípulos. Jesús había sido detenido y lo llevaron ante primero a la iglesia a que fuera juzgado. Obviamente ellos no lo podían juzgar y de ahí lo llevan ante Pilato, ¿no?, para que lo juzgaran. Y si algo que me llama la atención, te regreso a la diapositiva, en el capítulo 27 empieza los primeros 2 versículos, como que dice, vamos a hablar de Pilato, ¿no?, del encuentro de Jesús con Pilato, pero a partir del 3 al 10, como que se va como que abre un paréntesis, ¿no?, grande lo que está haciendo aquí el apóstol a contarnos la historia, y habla del fin de Judas, ¿no?, que es cuando todo angustiado va con sus monedas y termina él mismo por quitarse la vida, una de las consecuencias por apartarse de Dios, ¿no? Pero bueno, volviendo al versículo 11, 27:11, dice: cuando Jesús estuvo ante el gobernador, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: sí, es como tú lo dices. Y también lo vimos en el versículo de la lectura bíblica, pero lo dice Juan. No vamos a buscarlo por el tiempo, pero aquí tuvo una gran oportunidad Pilato, ¿no? Creo que pocos lo han tenido esa gran oportunidad, de tener un momento con Jesús y de preguntarle lo que quisieras. Y eso me hace pensar, ¿qué le preguntaríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de tener a Dios en forma de Jesús como hijo enfrente de nosotros? Es una gran oportunidad. ¿Qué le preguntaríamos hoy? Bueno, a lo mejor yo le preguntaría por lo que más uno quiere en esta vida, que es por nuestros hijos, ¿no? A lo mejor un consejo, ¿qué puedo hacer? A lo mejor algunos miedos que podemos tener, Jesús, ayúdame, te los entrego. O sea, es una gran oportunidad que Pilato tuvo. Incluso si recordamos en los tiempos de Pilato, justamente de los romanos, cuando estabas enfrente de una persona, de un gobernante, tenía que ser por invitación del gobernante. O sea, no podías ir sin cita nada más a ir a ponerte enfrente y a querer hablar con él. Incluso había un rito que lo vimos también ¿se acuerdan en la historia de Esther? De que tenía que extender el cetro para mostrar de que sí eres bienvenido aunque no tengas una cita. Bueno, aquí era al revés, estaba Pilato enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores y sin cita. Entonces incluso pudo haber el poder de Dios, yo le imagino, ¿me quieres juzgar? Y todas las huestes celestiales en ese momento y acabar con todo, ¿no?
como en las historias que también leímos en el Antiguo Testamento. Pero no fue así. Y me llama la atención de la pregunta, porque le pregunta, ¿cuál es la verdad? Es una muy buena pregunta. Nos lo dice el apóstol Juan, así tal cual, así dice la Biblia, y le pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y creo que era una pregunta bastante inteligente. ¿Qué es la verdad? Pero no dio tiempo a que Jesús le contestara, porque si leemos el versículo, inmediatamente después se vuelve al pueblo judío. Le hizo una de las mejores preguntas que creo que a alguien se le pudo ocurrir, estar en frente del creador de todo, la verdad. ¿Qué es la verdad? Eso es algo, se me hace muy profundo, muy filosófico, pero dice Elena G. de White en el deseado de todas las gentes, dice, Pilato deseaba conocer la verdad. O sea, realmente sí deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por gran anhelo de saber qué era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. ¿Qué podemos aprender de eso, no? Creo que a veces no basta con querer saber cuál es la verdad. Los filósofos, los científicos, todas las personas, los historiadores, siempre han estado como que en busca de la verdad. Y cualquiera que se atreva a decir que que se crea científico o alguien intelectual, pues va a decir que la verdad es relativa, es cambiante, no es absoluta. Pero nosotros sabemos que lo único que no ha cambiado desde el principio y va a seguir hasta la eternidad es Cristo Jesús. Entonces, el que quiera conocer la verdad, la respuesta es conocer a Cristo Jesús, es entregarse a Él. Entonces, a veces, de hecho estamos aquí, yo creo que si hay una persona que nos está viendo también a través del internet, si lo está haciendo es porque está buscando la verdad. Pero a veces hay que esperar y saber escuchar a Dios, porque Dios quiere enseñarnos cuál es la verdad. Pero a veces nos da miedo realmente saber cuál es la verdad. Y si recordamos poquitos días antes, pero en verdad muy poquitos días antes, le habían hecho la misma pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero la diferencia de Pilato, en ese lugar sí había gente que quería saber, que estaba dispuesta a saber cuál es la verdad, y la respuesta fue muy diferente. Dice, antes de ser arrestado, hablando a un público dispuesto a oírlo, el Salvador del mundo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, realmente Dios quiere enseñarnos cuál es la verdad, pero a veces no estamos dispuestos a escuchar cuál es esa la verdad. Algo que es muy obvio, y seguimos leyendo el capítulo 27, versículo 14, dice, pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Porque obviamente yo me imagino, ¿no? Ese momento, Pilato quería que Jesús le diera argumentos, ¿no? O sea, él sabía que era inocente, era obvio que era inocente, no había ningún delito, él quería saber la verdad, pero sin embargo Jesús guardaba silencio, no le contestaba. Solamente cuando le preguntó que si era el Salvador fue el que dijo, sí, tú lo has dicho más bien, como diciendo, si tú lo dices así es. O sea, incluso hasta una respuesta medio también confusa y bueno, yo diría también muy profunda, tú lo has dicho. Mira lo que dice Ellen White, también en el Deseado de todas las gentes, página 672. Dice, la apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza fue mejor despertada. Había oído hablar de Jesús, obviamente era una persona que todo el mundo conocía, y de sus obras. Y algo que me llama mucho la atención, porque Dios nunca deja solo, nadie. Siempre utiliza a personas, siempre. Y si nos vamos a la Biblia, podemos encontrar muchos casos, y si hablamos de la actualidad, también.
Dios utiliza a las personas, siempre ha utilizado a las personas para acercarte a ti, para buscarte. Y en ese momento Dios utilizó a su esposa. ¿Se recuerdan? Se había presentado en forma de sueños. Y si su esposa le había contado algo de sus prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba enfermos y resucitaba a los muertos. Algo para meditar. No basta con admirarlo. No basta como por reconocer diciendo, sí, yo sé que hay un Dios supremo o un ser supremo. Se dice mucho ahora, ¿no? Que es el creador de todo. Pues sí, es obvio, porque yo lo siento, sí, porque es real. Pero no basta con eso. Tenemos que aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Aunque muchos lo rechacen, muchos aprecian la historia de Jesús, pero tienen miedo de aceptar al Jesús de la historia y permitir que Él cambie el rumbo de su vida para siempre. Incluso dicen, Jesús fue un gran profeta, ¿no? Dicen muchos, pero hasta ahí. Necesitas aceptarlo como tu Salvador. Y si estás aquí es porque estás buscando todavía la verdad. Si nos estás sintonizando es porque estás buscando todavía la verdad. Ahí está la verdad, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Regresando, porque eso les decía, me llama mucho la atención. En el versículo 19 de Mateo 27, dice, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Vuelvo a repetir, Dios no deja solo, te va a mandar en su gran amor. No te va a dejar a la deriva, así que tú encuéntralo solito. Te va a mandar a alguien. Recuerdo la historia de mi suegra, de cómo llegó a la iglesia. Mi suegra llegó a la iglesia adventista por otra persona de otra religión que le estaba dando estudios bíblicos. Le empezó a dar estudios bíblicos. Pero un día, sin más ni menos, la fue a visitar y le dijo, me voy a casar y me voy de aquí. Y mi suegra le dice, oye, pero quiero seguir estudiando, mándame a alguien. Sí, va a llegar alguien, pero por mientras que llega, estudia la Biblia. Bueno, ese alguien nunca llegó. Y solita encontró lo del sábado. Y me cuenta mi suegra que un día caminando por el centro se pasa enfrente de una iglesia que está abierto el sábado en la mañana. Le llama la atención porque traía eso en su mente y se mete a la iglesia y nunca más volvió a faltar. Es más, se bautizó, creo que entendí como que al año y medio de ir todos los sábados, y porque ya le estaban dando un nombramiento. Le dijo, no lo puedo aceptar porque no soy bautizada. ¿Cómo que no eres bautizada? Dios utiliza a las personas. Mientras Pilato vacilaba, dice Elena G. de White en el Deseado de todas las gentes, en la página 680 y 681, dice, mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, estaba indeciso, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó una carta de su esposa que decía, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños a causa de él. Repito, Dios nunca deja solo. Es interesante cómo Dios, en su misericordia y amor por los pecadores, siempre provee medios para enseñar, exhortar y aconsejar a las personas con respecto al mejor camino a seguir. En el caso de Pilato, Dios utilizó a su esposa. Y si hacemos un poquito de introspectiva, podemos ver cómo Dios ha utilizado a muchas personas a nuestro alrededor para llamarnos, para no dejarnos. Platicábamos hace unas semanas, cuando Dios te agarra, ya no te suelta, aunque quieras, ya no, ya estás con Él, ya eres parte de su pueblo y no te va a soltar, aunque quieras. Mateo 27:20, seguimos leyendo. Versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que pidiesen a Barrabás y maten a Jesús. ¿Se recuerdan? Versículos anteriores, se le ocurre a Pilato hacer algo, ¿no? Acaban de aprender a uno de los más grandes bandidos, a los más buscados en aquel tiempo, de nombre Barrabás. Y dice, bueno, de modo de que aquí me lavo las manos ahora sí y voy a salir bien políticamente correcto con todos.
Y escuchen la palabra que estoy utilizando, políticamente correcto, quedar bien con todos. Pone en un lugar a Barrabás, a su otro Jesús, y le pregunta al pueblo a quién he de liberar. Y dice las Sagradas Escrituras que gritaron todo el pueblo pidiendo a Barrabás, a un asaltante, a un ladrón, a un mercenario, a alguien que maltrataba y mataba a mujeres, robaba a las personas, alguien que era terrible. Y el pueblo pide a Barrabás. ¿Qué nos enseña esto? No debemos actuar como Pilato, que por miedo, a perder su poder político, miedo a ser comparado como uno de los humildes seguidores de Jesús, miedo a perder su prestigio, lavó sus manos, pero no pudo lavar su conciencia. Dicen los historiadores que incluso, que creo que fueron casi 4 años después, que terminó su carrera igual que Judas, que él se suicidó. Solamente 4 años más le duró. Él quería quedar bien con todos y no pudo. Entonces, a veces por querer ser políticamente correctos, o pensamos que lo que piensa la mayoría es lo correcto y es lo que uno debe de hacer, pero no es así. No siempre el pueblo tiene la razón. Algunos se rieron, no entendieron No siempre el pueblo tiene la razón. Aquí lo único que le pertenece a la verdad, vuelvo a decir, es a Cristo Jesús, es a Dios. Es el único que tiene la verdad absoluta. ¿Qué nos detiene? ¿Qué es donde tiene para entregar por completo nuestras vidas a Cristo? ¿Es algún miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Miedo es parte inherente de la vida humana. Después de la entrada del pecado, un poco de miedo puede hasta ayudar en algunas situaciones. Cuando el miedo nos impide hacer lo que es correcto y tomar la decisión a favor de Cristo, termina privándonos de la verdadera libertad. Me recuerdo un poquito de cómo inicia la reforma de los protestantes. Si uno lee un poquito de la historia de Martín Lutero, dice que se encuentra con una Biblia. Si nos vamos a la historia de lo que vivía la iglesia en aquel momento, venía saliendo de lo que llamamos de la época oscura, de la Edad Media, y empiezan las personas a estudiar más a lo de la ciencia, etcétera, etcétera, y la iglesia en aquel momento cambia de estrategia. Vemos a Dante con la Divina Comedia, escribe lo que es el infierno, y dice, ya sé, si antes no podía con la ignorancia, ahora lo voy a hacer con el miedo. Y empieza a meter miedo a la iglesia, miedo a las personas. Si haces esto, te va a pasar esto. Si haces lo otro, te va a pasar esto otro. ¿Y cuál es la única forma que no te pasen esas cosas terribles? Paga una indulgencia. Y se acabó. Y se volvió a tener el control otra vez a través de miedo. Pero entonces Martín Lutero se encuentra con una Biblia y empieza a estudiar y se da cuenta que no era así. Que Dios es amor y que no tenías que pagar nada para poder ser salvo, era solamente aceptarlo. Y empieza a escribir las tesis, ¿no? Bueno, creo que eso es algo lo que hace el acercarte a Dios, porque la verdad es lo que te hace libre. Y él sabía las consecuencias de ir en contra de todo el sistema y no tuvo miedo, pero sin embargo fue libre. Ahí está la respuesta, a todo. Versículos que nos recuerdan esto. Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Me imaginé como que un botón de esos inmediatos, ¿no? Tengo miedo y me acuerdo quién está con nosotros. E inmediatamente poner nuestra confianza en Dios. Josué 1:9, el valiente, ¿no? Yo te ordeno, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y donde quiera es a todos lados, a todos lados. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien dice, no temas, que yo te ayudaré.
Primera de Juan 4:18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, el que espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el que tiene miedo al castigo, el decir lo hago porque si no Dios me va a castigar, o si lo hago esto es porque me tengo el infierno, porque tengo las consecuencias. Miren lo que dice aquí, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el amor es perfecto y echa fuera el temor. Lo hablamos hace ratito, ¿verdad, Gaby? ¿Qué es el amor? Es el amor realmente lo que nos hace libre, lo que nos hace libre del temor. Sin miedo entregaremos nuestro corazón en las manos de Dios y experimentaremos ser verdaderamente libres. Feliz sábado, familia, y espero en verdad de todo corazón, y me incluyo, que nuestros temores se los entreguemos a Dios. Es lo mejor que podemos hacer, porque Dios promete. Créanme, cuando estaba buscando los versículos, más bien escogí al azar, porque todos estaban hermosos. Son muchísimos los versículos los que nos promete librarnos del temor, pero todo se resume en una cosa, que es entregarlos a Cristo Jesús, que es la verdad, y la verdad nos hace libre. Feliz sábado, familia.